25, versículo 8, nos habla diciendo estas palabras: harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Todos los hombres, todas las personas, tenemos el deseo de buscar intimidad con el Altísimo. Queremos tener intimidad con aquel que es el Todopoderoso. Y fíjate que desde el inicio, cuando Dios creó al hombre, Dios visitaba Edén. Quería tener una comunión íntima con el hombre. Y aún hasta la fecha, Dios desea tener una intimidad con el hombre. Ahora falta que el hombre quiera. Pero el Dios eterno quiere que todos tengamos una intimidad con el Altísimo. Entonces Dios, en su misericordia, decidió que se fabricara una casa en donde Él habitara, su presencia habitara en Él. Y Dios le dice a Moisés: y harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos. Estamos en Éxodo 25, versículo 8. Pero más adelante el Señor Dios le dice: mira, te voy a mostrar cómo debes hacer este santuario, esta casa, donde yo voy a habitar en medio de ustedes. Vamos a Éxodo 26, versículo 30, dice así: y harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés fue llevado al cielo, podemos decir, en el monte, la montaña de Sinaí. Dios bajó y atrajo hacia él a Moisés. Y en ese lugar le mostró cómo debía ser el santuario del Dios Altísimo. Hay un modelo allá en los cielos que debe ser reflejado lo que hay aquí en la tierra también. Bueno, entonces debemos entender que así como está en el cielo, así en la tierra. ¿Cuál? El tabernáculo, la presencia de Dios en la tierra. Cuando Moisés terminó de hacer todo el tabernáculo como Dios le mandó a hacer, dice que la presencia de Dios cubrió el tabernáculo de reunión. Estamos en Éxodo 40, versículo 34 al 35. Éxodo 40, 34 al 35. Y final dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La luz, la presencia, ese fuego refulgente estaba ahí en ese lugar, en ese tabernáculo. Pero debemos entender que también al pasado de los años, el tabernáculo dejó de ser el punto de reunión, porque se envejecieron las cosas que rodeaban el tabernáculo. La gente ya no lo visitaba o tenía esa situación difícil en la vida del tabernáculo. Entonces, la palabra del Señor nos habla diciendo que David erige un tabernáculo, pero un tabernáculo completamente diferente. Un tabernáculo donde era completamente diferente al tabernáculo de Moisés. ¿Por qué diferente? Precisamente porque solamente el arca estaba dentro de esa choza humilde que David estaba realizando. Vamos al libro de Segunda de Samuel, en el versículo 6. Te invito a que vayas allá a Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 17, dice: y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos, ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces David levantó una choza también, pero sí en verdad era como una choza. ¿Por qué era como una choza? Porque nada más había cortinas alrededor y el arca estaba dentro, y alrededor del arca, alrededor de esa tienda, había elementos de la alabanza,
elementos de danza, elementos de alegría, de gozo. Déjame decirte también que la palabra del Señor nos habla diciendo también aquí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Cuando David quiere construir un templo de piedra, Natán le dice, tranquilo, no puede ser así. Pero David tenía en su deseo el construir una casa, una casa de material, válgame decir, de piedra. Dice la escritura así, en 2 de Samuel 7, versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Cómo era el arca? La tienda de Moisés era cortinas. Había 4 palos, 4 maderas y cortinas colgando. Y el arca de Dios estaba ahí. Y había alabanza, había danza, había gozo, había alegría. Y Dios deseaba ese tipo de acercamiento con el pueblo de Israel, con Dios. Mira, la Biblia nos dice, hay un salmo muy interesante que está en el Salmo 132, Salmo 132, versículo 3 al 8, dice, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni párpados adormecimiento. Dice, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Esto estamos hablando de un salmo de David, en el cual, en el Salmo 132 nos habla diciendo que David se afligía, quería que tuviera una casa donde habitara el Señor, el arca de la alianza. Sin embargo, no fue él, sino fue su hijo, el que le proporcionó una casa completamente de piedra, donde el arca de la alianza estuviera, donde estuviera el incienso, el altar del incienso de oro, donde estuviera el tabernáculo, donde estuviera realmente las cosas dentro del tabernáculo, que era el candelabro, donde estaba el lugar de lavado, donde se lavaban los pies, las manos, el lugar donde estaba el altar de los sacrificios. Salomón lo hizo posible. Vemos ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 6, que cuando metieron el arca, en el lugar santísimo que había construido Salomón, dice así, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y no solamente eso, dice que cuando terminaron de hacer todo ese movimiento, en el versículo 10 de Primera de Reyes, primer libro de Reyes 8, versículo 10, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes, dice el versículo 11, no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor. Interesante ver toda esta perspectiva que nos habla la palabra del Señor. Y Salomón hace una pregunta que llega a nuestros días. Allá también primero libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Dice Salomón, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos la casa que yo he edificado. Salomón sabía, Dios es más grande que esta casa. Dios es más grande que todo el planeta Tierra. Dios llena todos los cielos y la tierra. ¿Cómo es posible que Dios quiera morar en esta casa? ¿Cómo es posible? Aquí tendremos la trascendencia del poder de Dios, que Dios decide habitar en una casa. Podemos decir, se hace más visible su presencia en un lugar. Ahí desea el Señor que le adoremos, que le exaltemos, que lo glorifiquemos. Ahora, hubo un periodo del tiempo que se perdió todo lo que había dentro del santuario. Así como desapareció el tabernáculo de Moisés, la tienda que hizo David,
Y el templo de Salomón fue completamente destruido. Y nadie sabe hasta la fecha dónde está el arca de la alianza. Solo entendemos lo que la palabra del Señor nos dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, en el versículo 19. Que el arca de la alianza, la verdadera, la auténtica, se encuentra en los cielos. Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en él, en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo. La presencia del Señor se estaba manifestando no solamente en el arca de la alianza, en el templo, sino también en la tierra. Se conmovía todas las cosas porque la presencia del Señor llena los cielos y la tierra. Pero aunque hay un tiempo, un periodo donde no se sabe dónde está el arca de la alianza, el lugar de su presencia, Dios ha prometido, tiene promesas en esta vida para todos aquellos que le aman, que le buscan. Isaías 66, versículo 1 dice, dijo Jehová así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y el lugar de mi reposo? Isaías estaba hablando. Tenían pues a la vista, Isaías veía a la vista el templo de Salomón. Y sin embargo, preguntaba a Dios, ¿dónde está la casa? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Fíjate, aunque ya estaba ahí, pero David, profeta Isaías, hablaba con prontitud diciendo, Dios ha dicho, ¿en dónde está? Parece que se había mancillado, no habían permanecido en esa búsqueda permanente con el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, existe una promesa, una palabra también de pregunta que nos hace Dios. ¿Dónde podemos huir de Él? ¿Cuál es el lugar en el que podemos escondernos de Dios? Si Dios está en todo lugar, en todo momento. El Salmo 139, versículo 7, 2 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el cielo hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Tú, oh Dios, tu presencia gobierna todo. Y tú quieres que haya un tabernáculo para ti. Que haya una casa, una habitación en donde tú te glorifiques y te exaltes y seas el templo, en donde haya el templo del Señor Dios. Dios dijo, y se lo dijo a los profetas y nos lo dice a nosotros, levantaré el tabernáculo caído de David. Hay un texto que me llama poderosamente la atención y es Isaías 16, el versículo 15, donde dice el Señor, Amós, capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado. 9:11, Isaías 9:11, Amós 9:11, perdón, es Amós 9:11. Pero Isaías 16, versículo 5 también lo podemos encontrar, como estando Isaías, estando ya en el templo, también anhelaba que el tabernáculo de David se volviera a levantar. Al parecer, el tabernáculo de David eran los días de mayor gozo, de mayor alegría, porque ahí estaba el arca, la presencia de Dios, y todos los que estaban alrededor de ahí había cánticos, alabanzas, gozo, alegría, y la presencia del Señor se manifestaba con gran poder, con más gloria. Amós, pues, toma ese reclamo, ese pensamiento que Dios va a levantar mismo el tabernáculo caído de David. Y no solamente eso, sino que también una de las promesas que tenemos es que en el Nuevo Testamento Jesús nos dice, a través de sus apóstoles, que en aquel tiempo Él levantaría el tabernáculo caído de David en los tiempos de Jesús. Hechos 15, versículo 15, 16 y 17. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y edificaré el tabernáculo caído de David y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Después de la muerte del Señor Jesucristo, descendiente de David, fue levantado el tabernáculo.
de David. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar? ¿En dónde se levantó el tabernáculo de David? Vamos a entenderlo, que Dios lo levantó en Jesús. Jesús es el verdadero tabernáculo. Su cuerpo mismo es el eterno Señor y Salvador. La gloria mayor será mayor que la postrera. La gloria será mayor que la primera. Vamos al libro de Ageo. Ageo capítulo 6, 2, versículo 6 en adelante dice así. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Versículo 7, Ageo 2:7. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Pero centrémonos en este asunto. Vendrá el deseado, Jesús. Y llenaré de gloria esta casa, hablándose del Mesías. Y la gloria postrera será mayor que la primera, palabra de nuestro Dios. Y la gloria que cayó en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo que hizo David y en la misma casa que hizo Salomón, esta gloria será mayor que la primera, palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre Celestial. ¡Ah, su nombre! Gloria. Jesús mismo llegó siendo el tabernáculo de David, el último tabernáculo. Recordemos cómo dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Te invitamos a que vayas ahí a este texto de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? El verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Habitó entre nosotros. La palabra griega que se utiliza para ello es tabernaculizó. Hizo su tabernáculo, hizo su casa. El Dios Altísimo habitó en una casa que se llama cuerpo humano. Tu cuerpo es el lugar. El cuerpo de Jesús fue precisamente el lugar donde la gloria de Dios se manifestó, se puso ahí. ¿Y cómo podemos comprobar todo esto? Bueno, pues la misma palabra del Señor nos habla diciendo, allá en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19, cuando dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿En quién? En Jesús. Ahí estaba todo lo que era Dios, estaba en Jesús. Y eso nos lo vuelve a confirmar también Colosenses 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. La plenitud, la gloria, el poder está en Jesús. El Señor, el Salvador, el Rey, el Todopoderoso. Sin embargo, yo te puedo decir que Dios desea que tú seas parte de esa plenitud, que tú seas parte de este cuerpo glorioso del Señor Jesús. Hoy podemos tener intimidad cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra mente, y ahora nosotros somos parte. Al aceptar a Jesús, Él habita en nosotros, su Espíritu habita en nosotros, el Hijo habita en nosotros y el Padre también habita en nosotros. Habita. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Dios viviente, como dice la Escritura allá en 1 Corintios 3, versículo 16. Dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vosotros sois templo de Dios. La habitación de Dios ya no está con Moisés, ya no está con el tabernáculo de David, ya no está con el templo de Salomón. Ahora la presencia de Dios está en cada uno de nosotros, como Jesús recibió toda la plenitud del Padre, porque Él es Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús, la plenitud del Señor viene a morar en nuestra vida. El apóstol Pablo por eso dice, tengan cuidado de cómo viven, porque vosotros sois templo de Dios viviente. Dice 2 Corintios
16, 14, 2 Corintios 6, 14 dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Vosotros sois templo del Dios viviente. Amados hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo creó conforme a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Moisés construyó el templo, lo hizo conforme la imagen y la semejanza que estaba en los cielos. Entonces, así como Moisés construyó el templo conforme a la imagen que había en los cielos, Dios nos formó a nosotros conforme a la imagen y la semejanza que había en los cielos. Esa imagen y semejanza es Jesús. Tú y yo fuimos formados para que la plenitud en Jesús habitase en nosotros. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre pecó. El hombre fue hecho completo, sin mancha, sin pecado, sin maldad, pero decidió pecar. Y al pecar entonces vino nuestra desgracia como ser humano. Muchos anhelaban tener la presencia de Dios. Otros Dios los escogía, pero otros rechazaban la presencia gloriosa y manifiesta de Dios. Somos un templo. ¿Qué se hace en el templo? Sacrificios, alabanzas, gozos, alegría. Se hace fiesta al Altísimo, se trae ofrenda al Señor, se hace una actitud de santidad y de reverencia a Dios. Todo lo que se hacía en el templo, hazlo tú en tu vida. Porque somos templo del Espíritu de Dios. Así lo dice las Escrituras. ¿Y dónde reside el Espíritu de Dios? Reside en tu corazón, reside en tu espíritu. El Espíritu de Dios reside a ti, dentro de ti. Y Dios quiere llenar de gloria tu corazón, quiere llenar de gloria todo tu ser, si tú le permites que tu casa se convierta en templo del Dios viviente. Déjame decirte una palabra y con eso creo que voy a estar ya concluyendo este mensaje. Las Escrituras nos marcan, allá en Lucas capítulo 11, versículo 24, acerca de una enseñanza que nos habla nuestro Señor Jesucristo, acerca de los espíritus inmundos y la calidad que es nuestro cuerpo. Lucas 11, 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Fíjate qué interesante que el testimonio de Jesús es que los demonios dicen, volveré a mi casa de donde salí. ¿Y cuál fue su casa? El hombre, el cuerpo del hombre. Así que tú puedes ser una casa. En esa casa que hay cocina, comedor, recámara, todo. Pero puedes alquilar tu casa para otro inquilino que te pueda hacer la vida imposible. Ese inquilino es el espíritu inmundo que puede llegar a tu vida y puede hacer un desastre, un desorden en tu vida. O bien quieras donárselo, dárselo al Espíritu de Dios para que tu casa se convierta, ¿ahora qué? En un templo al Dios Altísimo. Y si tú ya has aceptado a Jesús en tu corazón como el Salvador, el Redentor, el señorío sobre tu vida, yo creo que es momento para poder decirle al Señor, Señor, toma control de todo mi ser. Pero si aún no lo has hecho, tú nada más eres una casa donde habita tu espíritu y tal vez un inquilino que está haciendo la vida imposible para tu vida, llenándote de ira, de enojo, de maledicencia, de pleitos, de ira, de hechicería y todos los saber ir y venir de los deseos y anhelos de la carne.
Es tiempo para decirle, Señor, aquí está mi casa, aquí está mi cuerpo. Utilízalo, más que utilízalo. Gózate en este lugar. En el lugar de tu presencia, en el lugar de tu gracia. En el lugar donde nosotros podemos estar en tu presencia. Dios es fiel. Y su misericordia es para siempre. Te invito en esta hora que tú hagas un compromiso con el Señor y le puedas decir, Señor, aquí está mi ser. Lléname con tu presencia. Quiero ser este cuerpo, un templo para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, para tu adoración. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos, amigos que nos ven en Facebook? Puedes decirle al Señor, Señor, necesito de tu gloria, de tu gracia, Padre, para permanecer en esta hora, en este día, delante de tu presencia. Vamos a orar. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Vamos a orar al Señor. Le vamos a decir, Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi ser. Llénalo con tu presencia. Padre, en el nombre precioso de Jesús, reconocemos que tú eres Dios soberano y buscas y deseas, Padre, que el hombre te dé su cuerpo, su ser entero, para que tú habites en ella. Si alguno de nosotros todavía no hemos entregado nuestro corazón, nuestro ser al Dios eterno, y todavía consideras que tu casa tu cuerpo es una casa donde hay alguien ahí que te está molestando, esa hora, ese momento de echar afuera ese inquilino y que ya no regrese a tu cuerpo, que ya no la halle solamente desocupada, barrida y arreglada, sino que esté la presencia del Señor, y que si quisiera volver la presencia del Señor, guarda tu hogar y guarda tu casa. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy mi ser, te doy mi corazón y mi cuerpo, todo mi ser. Reprendo al espíritu, reprendo a cualquier inquilino que esté en mi cuerpo en esa hora. En el nombre precioso de Jesús, todo espíritu de oscuridad, todo aquel que viene para matar, robar y destruir, se ha echado fuera en el nombre precioso de Jesús. Y que salga y que vaya a otro lugar, porque mi casa es templo del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y ven a morar en mi cuerpo, en mi ser, para ya no ser una sola casa, sino ser ahora templo del Espíritu viviente. Padre, gracias porque tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Toma, Señor, habitación en mi casa. Conviértelo en templo. Toma habitación de este templo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tu promesa es que vivirás con nosotros y andarás en medio de ellos. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús.